Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kat. Este debería haber sido el primer video del 2021, pero cosas pasan, entonces será el segundo video. Y como ya habrán visto en el título, este video son las mejores y no quiero decir peores lecturas del 2020, porque en realidad no hay un libro que considere que fue malo, sino más bien fueron como decepciones respecto a lo que yo esperaba del libro. Tengo 3 libros que considero como decepciones y 4 libros que son los que considero que fueron los mejores. Intenté escoger más, pero en realidad, revisando mi lista de lectura, el año pasado fue un año más como de confort. Fue algo que utilicé para leer libros con los que yo me sentía más cómoda, por lo que la mayoría de los libros que leí en el 2020 fueron relecturas. Entonces esos no los estoy considerando tanto entre mis libros favoritos, porque pues obviamente son libros que a mí me gustan, por algo los releí. Y fue un año como promedio, leí 58 libros, pero pues sí, solo 4 son los que considero que son como mi top de ese año, ¿ok? Empecemos con lo malo del año pasado. Los primeros son 3 libros que considero que fueron como una decepción, y es la saga Grisha de Leigh Bardugo. Son 3 libros que en este momento ni siquiera recuerdo cómo se llaman, pero es la saga que va antes de 6 de Cuervos. Y en esta saga seguimos toda la historia de Aline Stark, quien es una chica que descubre que tiene un poder oculto. Ella es una Grisha, podría decir, maneja magia como de luz, y entonces ocupa un lugar al lado de una figura de poder muy importante, y se va a dar cuenta que ella tiene un destino que cumplir en este mundo, en donde se le va a dar el rol más importante, aunque creo que el personaje no da como para que ella sea la heroína de la historia. Es una saga que no me gustó ni por la historia ni por la forma en que está escrito. La forma en que está escrita se me hacía súper aburrida. Me costó muchísimo trabajo avanzar por esos libros, y yo creo que si no hubiera tenido el audiolibro me habría costado muchísimo más trabajo continuarlos. La razón por la que terminé la saga fue porque sí me interesaba saber en qué terminaba la historia antes de meterme de lleno a Six of Crows, que como ya les había comentado es una historia completamente diferente. De verdad se nota muchísimo toda la evolución que tuvo la escritora entre esas dos sagas. Y pues sí, no sé qué más decir de la saga Grisha. No me gustó mucho, pero lo que sí voy a comentar es que estoy ansiosa de ver cómo es que van a adaptar esa serie en lo que va a ser la adaptación de Netflix, vaya, que va a salir creo que en abril de este año, porque tengo entendido que van a juntar las dos historias de la saga Grisha con Six of Crows en la misma línea temporal. Entonces sí me gustaría saber cómo es que van a juntar a todos estos personajes. El siguiente libro que fue una decepción fue The French Kim de Cale Dietrich. Esta es una historia basada claramente en Romeo y Julieta. Es un romance entre el hijo del jefe de una mafia y un chico misterioso que obviamente no pertenece a ese mundo y que podría considerarse como un enemigo de toda esta mafia. Es un libro que definitivamente no fue muy memorable, porque estoy tratando de recordar por qué no me gustó y no se me viene nada a la mente. Me acuerdo que estos dos personajes comienzan a verse en secreto, comienzan a desarrollar una relación. En realidad creo que no me gustó porque no se desarrolla tanto la trama. Es un libro más enfocado a lo que es el romance entre estos dos personajes, y pues obviamente la trama también es algo que no se puede dejar tan de lado, porque era algo interesante o era algo que yo quería ver, cómo es que se iba a desarrollar esta batalla entre estas dos mafias, pero lo sentí más como una especie de fanfiction. La escritura estaba súper sencilla, y algo que no me gusta mucho de los libros, que es más pet peeve mío, pero no me gusta que hagan muchas referencias a cultura popular
o incluso a otros libros y a otros autores, porque cuando los libros comienzan a depender tanto de estas referencias, si tú no estás al corriente de estos trends o si no estás tan familiarizado con lo que ellos están mencionando, obviamente te separas un poco de la historia porque no vas a entender estas referencias. Entonces es algo que no me gusta mucho que hagan los libros. 1 o 2 veces está bien, pero cuando dependen tanto de estas referencias de cultura popular, me pierden. Entonces también es algo que no me gustó tanto de esta historia. Y el tercer libro, que fue una decepción, y me duele decirlo, es Loveless de Alice Oseman. Esperaba muchísimo este libro porque es un libro on voices de la autora, es decir, que refleja parte de su personalidad o parte de su identidad, y es un libro con una protagonista asexual, y es algo que es muy raro ver todavía en estos tiempos, por lo que yo estaba esperando bastante leer esta historia, pero creo que tal vez si lo hubiera leído un poco más joven o si lo hubiera leído como en mi adolescencia, hubiera sido mi hit este libro. Es un libro que le recomiendo más como a las personas que aún se están identificando, que aún se están tratando de encontrar a sí mismos, que están tratando de descubrir cuál es su sexualidad. Y pues obviamente es un libro en el que seguimos a una protagonista que aún no sabe quién es, que está tratando de descubrir sus sentimientos, de saber por qué ella no siente lo mismo que las otras personas, por qué las otras personas se enamoran tan fácilmente, por qué siempre van y vienen de relaciones y no parece haber ningún problema. Y es donde ella se empieza a cuestionar si el problema no está dentro de sí misma. Entonces es un libro que, como les comento, nos ayuda más que nada a encontrarnos a nosotros mismos, si es que tú te sientes identificado con lo que sería esta asexualidad. Y creo que algo que podría rescatar de la historia es que en cierto punto sí me sentí identificada con lo que comentaba la protagonista, con ciertos pensamientos que de repente tenía de sus amigos que estaban ya en relaciones, pero siento que es algo por lo que yo ya había pasado, entonces no pude como empatizar tanto con la protagonista, que se llama Georgia. Y pues sí recomendaría leer el libro si es que están buscando algo con representación de otro tipo de sexualidades, aparte de las que son más representadas en la comunidad. Pero ya hablando de lleno sobre la historia, siento que estuvo muy larga, por así decirlo. Hay partes que estuvieron muy innecesarias y creo que los personajes no estaban tan desarrollados como la protagonista. Ella es en la que más nos enfocamos y los demás personajes a su alrededor son más como voces de fondo, o sea, no tienen mucho que ver en la historia. No sabemos nada más de ellos aparte de su relación con Georgia, es decir, no sabemos qué pasa en sus vidas aparte de ser amigos de Georgia. Entonces es algo que fue como un letdown para mí y creo que fue más que nada decepción de la historia, no tanto de la representación. So, yes. Esos fueron los 3 libros que yo consideraría como letdowns de este año. Y pues ya, vayamos con cosas mejores. Ahora sí les voy a comentar mis mejores lecturas de este año. Les acabo de hablar de un libro de Alice Oseman, pero curiosamente otro de sus libros sí llegó a mis mejores lecturas del 2020. Y este libro es Radio Silence. Creo que la mayoría concuerda que este es el mejor libro de la autora. También creo que es un libro que hubiera disfrutado mucho más si lo hubiera leído en mi adolescencia, porque en este libro seguimos la historia de Frances, quien es una chica que está a punto de graduarse de la preparatoria, va a entrar a la universidad, es, podríamos decir, la mejor de su clase, siempre altas calificaciones, siempre altas expectativas por parte de toda su familia, por parte de la escuela, de sus compañeros. Y seguimos la historia de Alec, quien es un chico que también trabaja bastante duro por lo que él quiere, está a punto de entrar también a la universidad. Y descubrimos que fuera de toda esta vida como académica, Frances es muy fiel seguidora de un podcast que se llama Radio Silence,
Un día el creador de este podcast la contacta ya que ella hace fanarts de la serie y le propone colaborar para que ella le brinde arte, le brinde dibujos a todo este universo que es Radio Silence. Y Frances se termina enterando que este creador es alguien que ella conoce. De ahí se empiezan a desarrollar un montón de shenanigans, un montón de situaciones. Y creo que lo más importante de este libro es que nos hace cuestionarnos qué tan importante es el ir a la universidad o el tener una carrera en nuestra vida. Qué tanto influye en lo que nosotros queremos para poder ser felices. Cuando lo que nosotros queremos dedicarnos es a lo mejor algo relacionado con el arte o algo relacionado con humanidades, qué tan importante es tener una carrera universitaria. Y comento que a lo mejor me hubiera gustado mucho más si lo hubiera leído en mi adolescencia, porque cuando yo salí de la preparatoria yo me encontraba con esas mismas preguntas. Si quería estudiar algo que a lo mejor me iba a dejar mucho dinero, o quería estudiar algo que a lo mejor no me iba a dejar tanto dinero, pero me iba a hacer feliz. O sea, si era algo con lo que yo me encontraba más a gusto. Y que fue finalmente con lo que yo me terminé decidiendo, que fue estudiar arte. Y pues es algo que también, a lo mejor yo no le sufrí tanto porque mis papás siempre me estuvieron apoyando, mis papás siempre me dejaron tomar la decisión que yo quisiera. Y también algo que me gustaría rescatar bastante de este libro es que no solamente vemos la relación de los personajes como adolescentes, sino también vemos la relación de ellos con su familia y cómo es que los papás también hasta cierto punto influyen con nuestras decisiones sobre lo que es una carrera universitaria. Entonces, pues sí, le di 5 estrellas a este libro, me gusta mucho cómo está escrito. Solamente lo leí, también he escuchado que recomiendan mucho el audiolibro porque en el audiolibro puedes escuchar los podcasts de Radio Silence. Y pues sí, 10 de 10, si están todavía como tratando de encontrar qué es lo que a ustedes les gustaría estudiar, si es que les gustaría estudiar una carrera universitaria, porque la verdad es que hoy en día yo creo que ya no es como tan necesario dependiendo de la carrera que tú quieras estudiar o a lo que tú te quieras dedicar. El siguiente libro que llegó a mi top 4 de mejores lecturas es I'll Be the One de Layla Lee. Este es un libro que fue una sorpresa. Me llamó la atención la sinopsis, pero la verdad es que no esperaba como mucho del libro, porque generalmente cuando leo cosas relacionadas con fandoms o con K-pop, me encuentro con que tienden a ser un poco básicas. Pero creo que un gran acierto de este libro es que como la autora es coreana, ella tiene mucho más conocimiento, tiene muchas más anécdotas, más de su cosecha que le puede meter a la historia, y es algo que hizo que me terminara gustando bastante este libro. En I'll Be the One seguimos la historia de Sky, quien es una chica que no encaja propiamente en los estándares de belleza coreanos. Es decir, es una chica gordita, pero eso no le impide que ella sea una excelente bailarina. Y toda esta historia se desarrolla en lo que es un show de supervivencia, en donde Sky está participando para poder ser parte de un grupo idol. Al principio la gente la empieza a subestimar, obviamente por su peso. No creen que pueda ser una buena selección como para el grupo final. Pero algo que me gusta demasiado es que vemos a un personaje que tiene muchísima confianza en sí misma, que tiene una autoestima por los cielos y que está dispuesta a demostrarle al mundo e incluso a su familia que no hay nada que la pueda detener, que ella tiene todo lo necesario para ser parte de este mundo del entretenimiento. Algo que me gustó también de este libro es que el romance, hay un romance obviamente, no está nada forzado, es algo que se va construyendo conforme avanza toda la novela, y también podemos ver el otro lado de lo que son las cámaras, por así decirlo. Nosotros cuando vemos a los idols de K-pop siempre vemos a personas perfectas que no tienen ningún error o que tratan de dar esa imagen de que a lo mejor no hay nada malo con ellos, por así decirlo. Entonces vemos también como ese otro lado de
las personas que se dedican a la industria del entretenimiento, cómo es que a veces pueden llegar a sentirse, que siempre están viviendo presiones día a día, a lo mejor no han comido, no han dormido, pero que siempre tratan de mostrar su mejor cara, siempre tratan de ver a las cámaras, o sea, a los fans con una sonrisa. Y creo que es algo que también nos hace darnos cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un artista. El siguiente libro no es una sorpresa porque yo ya esperaba que me gustara. Es una autora que amo todo lo que escribe, que creo que ya podrán saber cuál es si conocen cuáles son como mis sagas favoritas. Es un libro que fue el favorito de muchos y con razón. Este libro es La vida invisible de Addie LaRue, de Victoria Schwab, de nuestra reina Victoria. En este libro seguimos la historia de Addie LaRue, quien es una chica perteneciente a la época de los 1700. Es una chica que está siendo forzada a casarse y que obviamente ella no quiere que su vida termine de esa forma. Termina haciendo un pacto con lo que podríamos llamar como un demonio. El pacto incluye que ella no va a morir por nada del mundo. Va a ser inmortal, va a poder vivir su vida como ella quiera. El twist aquí es que obviamente nadie va a ser dueño de su vida, es decir, que ninguna persona la va a poder recordar. Y Addie se encuentra con esta situación de que cada persona que ella conoce, en cuanto la pierde de su vista, la olvida completamente. Fast forward a 300 años en el futuro, nos encontramos en el 2014 y Addie ha vivido por más de 300 años en este mundo, ha pasado por muchas cosas, ha vivido muchas experiencias históricas, pero nunca se ha encontrado con alguien que pueda recordarla, hasta que conoce a Henry. Henry sorpresivamente es un chico que la recuerda completamente. Y pues a partir de aquí se empieza a desarrollar como toda esa historia de estos dos personajes, Addie y Henry, del por qué él puede como salir de esta maldición que ella tiene. Y pues también vamos a ver un poco de toda la trayectoria que tuvo Addie a través de esos 300 años, de la importancia que es para ella que alguien la recuerde y de dejar su huella por fin en la vida de otra persona. Es un libro que está bellamente escrito, como todo lo que hace Victoria Schwab. Tiene una forma de narrarte las cosas que te lo hace tan vívido. Es algo que tú puedes casi sentir, el cómo te está describiendo las cosas. Y algo muy curioso es que desde que lo terminé de leer, he intentado dibujar a Addie LaRue, he intentado hacer como arte para conmemorar esta hermosa historia. Pero es muy chistoso porque no encuentro la forma de darle un rostro a Addie. Dibujo a una mujer, pero no sé, siento que para mí no es Addie. Entonces ha sido como muy difícil tratar de darle un rostro. Y es algo muy curioso porque en la novela cualquier evidencia de Addie que quede como plasmada en alguna forma de arte, ya sea pintura, en una fotografía, en un escrito, se borra. Entonces he pensado literalmente dibujar a una chica, pero borrar completamente el rostro. Y no sé, solo es algo que se me hace muy chistoso de que va como muy ad hoc con la novela, de que no sea capaz de darle como un rostro a esta chica. Y pues sí, era de esperarse, está en el top de mucha gente y era obvio que iba a estar en mi top. El último libro del que tengo que hablarles es un libro que leí a principios de año. También fue una sorpresa porque casi no leo libros de este género. Es algo que me propuse hacer el año pasado. Leí algunos que me gustaron, pero no soy como tan fan de lo que es la ficción histórica. Pero uno de mis libros favoritos definitivamente del 2020 fue El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Creo que es un libro también que te deja con un sabor de boca tan bonito. Es como un abrazo casi este libro. Está situado en lo que son los años 20 en México. Durante todo lo que son como las secuelas de la Revolución Mexicana, vemos un poco de lo que fue la reforma agraria y cómo es que fue afectando a diferentes sectores de la comunidad mexicana, sobre todo a la familia principal de esta novela, que son hacendados en Monterrey. Pero la principal historia de este libro
es enfocada en Simonopio, quien es un bebé que la nana de la familia se encuentra abandonado. Es un bebé que dejan tirado, obviamente con la intención de que no sobreviva, y que la nana encuentra rodeado completamente de abejas. Las abejas se dan cuenta de que no hacen nada de daño al niño y son algo que lo van a acompañar durante toda su vida. Este niño es adoptado por la familia de hacendados y vemos cómo es que la llegada de este niño cambia completamente sus vidas. Me hizo llorar este libro casi al final. De verdad me costó muchísimo trabajo pasar por esos últimos capítulos porque ya presentía lo que venía y no podía seguir leyendo del llanto que me agarraba, pero pues sí, es algo también bastante emotivo. Es algo que es muy familiar si es que eres también como mexicano, porque la relación de toda la familia aquí en este libro es algo que podemos ver reflejado a lo mejor todavía en cómo se comportan nuestros familiares con nosotros, en frases que a lo mejor nos llegan a decir. Entonces también es algo que me gustó bastante el leer como mexicana, por así decirlo, que te puedes identificar bastante con este libro. Ya se los había recomendado en un wrap-up pasado, pero obviamente si todavía no han tenido la oportunidad de leerlo, de verdad háganlo. Es una lectura bastante rápida. Es un libro bastante emotivo, es un libro que también nos hace recordar experiencias propias y que yo creo que también es muy importante leer este tipo de géneros, lo que es ficción histórica, porque podemos saber un poco más sobre la historia de diferentes lugares, de diferentes países, cómo es que las personas se comportaban en diferentes épocas, los pensamientos que llegaban a tener. Entonces yo creo que también puede llegar a ser algo como educativo el leer este tipo de libros. Obviamente no quedarse solamente con la historia que te mencionan aquí, porque obviamente llega a tener su parte como de ficción. Entonces algo que también me gusta rescatar como de este tipo de géneros es que puedes leer la historia y a lo mejor después darse rápido un chapuzón en internet, leer cosas ya más informativas para saber completamente como el contexto en el que se encuentra la novela. Entonces esas serían las mejores y las peores lecturas del 2020. Estoy emocionada por ver qué es lo que va a traer este nuevo año 2021. Ya tengo algunos libros en puerta, como ya vieron, mi TBR de enero. También tengo algunas ideas que me gustaría intentar. A lo mejor leer libros de diferentes grupos. Por ejemplo, con grupos me refiero a que me gustaría como clasificarlos en diferentes como secciones. Por ejemplo, leer libros de autores mexicanos, leer libros de thriller, leer libros que estén ubicados en alguna región en específico, leer libros de autores coreanos sobre todo, y expandir un poquito más mis horizontes. Estoy tratando de salir un poquito de mi zona de confort y no quedarme tanto con relecturas o con cosas con las que ya estoy más cómoda, sino intentar leer algo diferente de lo que usualmente leo. Y yo no sé cómo rayos le voy a hacer porque pues obviamente gracias al cielo sigo trabajando, entonces tiempo es lo que me hace falta, pero pues ya veremos cómo voy acomodando mis cosas y ya les iré contando también lo que vaya leyendo poco a poco. Espero que tengan un año muy bonito, espero que este sea un año en el que puedan cumplir muchas de sus metas, que tengan muy buenas lecturas y nos estaremos viendo en otra ocasión. Tengan bonito día, bonita noche, donde quiera que se encuentren. Bye.